Mi mundo se hizo añicos el día en que mi hija borró casualmente 50 años de mi vida. A mis 69 años, me había mudado a su casa moderna, dejando la mayor parte de mi pasado atrás, esperando encontrar calidez. Pero cuando se deshizo de mi viejo baúl de cedro, lleno de las cartas de Arturo y mi vestido de novia cosido a mano, llamándolo trastos viejos para un estudio de yoga, mi corazón se fracturó. Lo que ella no sabía era que, oculto dentro de esos trastos viejos descartados, estaba el título de una fortuna que ni siquiera podía imaginar. Antes de continuar, no olvides suscribirte mientras escuchas. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sintonizas. Ahora, respira hondo y escucha con atención. Esta es mi historia. Mi mundo se hizo añicos el día en que Sofía borró casualmente 50 años de mi vida. A mis 69 años, una costurera jubilada, mis manos aún anhelaban la seda y el satisfactorio zumbido de mi vieja máquina. Pero ahora, la mayoría de las veces realizaban tareas tranquilas y desapercibidas en la moderna y minimalista casa de Sofía. Después de que Arturo falleció, el silencio en nuestra casa antigua se había convertido en un manto pesado. Sofía empaqué solo mis cajas más preciadas, dejando décadas atrás. Al entrar en su casa inmaculada y espaciosa, me sentí como un fantasma silencioso. Intenté ganarme mi lugar. Cociné las reconfortantes recetas de Arturo. Remendé su ropa, incluso cosí intrincados y caprichosos disfraces para mi nieta, Valentina. Sofía a menudo desestimaba mis esfuerzos con un encogimiento de hombros. «Mamá, está tan pesado», decía sobre mi asado. «Oh, Valentina ya tiene uno comprado», sobre un vestido hecho a mano. Mi presencia se sentía como una disculpa constante. Su mucho espacio rápidamente se sintió como una jaula que se encogía. Mi pequeña lámpara antigua, un regalo de aniversario de Arturo, desapareció un día. «¡Ay, esa cosa vieja!», gorjeó Sofía. Simplemente no pegaba con la estética. Ricardo la llevó a la tienda de segunda mano. Luego, mi sillón favorito, donde Arturo y yo habíamos compartido tantas mañanas tranquilas, desapareció del garaje. Cada objeto perdido era un pequeño golpe a mis cimientos, despojando lentamente pedazos de mi pasado. Aprendí a mantener mi voz baja, mis movimientos pequeños, esperando pasar más desapercibida, ser menos una carga. Fue un martes por la mañana cuando comenzó la verdadera fractura. Me despertó el rasguño distintivo de los muebles y susurros quedos desde el pasillo. Una inquietud se agitó en mi pecho. Cuando finalmente salí, la casa se sentía extrañamente vacía. Mi viejo baúl de cedro, pesado de recuerdos, el que había estado al pie de mi cama desde antes de que Sofía naciera, había desaparecido. Un frío pavor se filtró en mis huesos. Ese baúl contenía las cartas de Arturo, los primeros zapatitos de bebé de Valentina y, lo más importante, mi vestido de novia, cosido a mano, hilo por hilo con minucioso cuidado. Hacía 5 décadas. Sofía apareció, con una sonrisa brillante y ajena en su rostro, revisando su teléfono. «Buenos días, mamá. Te quedaste dormida», dijo con ligereza. Ricardo y yo hicimos una limpieza profunda anoche. Necesitábamos hacer espacio para el nuevo estudio de yoga, ¿sabes? Ese baúl viejo, lleno de trastos viejos. Lo tiramos todo. Lo tiramos todo. Las palabras me robaron el aliento. Mi vestido de novia, mis recuerdos, mi vida, cuidadosamente empacada y etiquetada como trastos viejos. Las lágrimas me escocían los ojos, pero ningún sonido escapó. Fue una náusea profunda del alma. Esto no era solo por un baúl. Se trataba de que mi existencia fuera considerada irrelevante, desechable, como un periódico viejo. El encogimiento de hombros despectivo de Sofía, sus ojos vacíos, lo confirmaron. Ella no me veía. Me quedé allí, completamente indefensa, un fantasma en el hogar de mi propia familia, sintiendo el desgarro agónico de mi corazón, viendo cómo mi historia se desvanecía. Luego, un gruñido bajo, cada vez más fuerte.
el camión de la basura. A 2 cuadras. El pánico, agudo y frío, atravesó mi desesperación. Salí tambaleándome, todavía en mi camisón, sin notar el frío de la mañana. Mis pulmones ardían mientras corría calle abajo. Mi mente gritando. Esto no era solo apego sentimental. Era una carrera desesperada por recuperar el último pedazo tangible de mi pasado. Lo único que aún conservaba la calidez del abrazo de Arturo. El camión se alzaba en la acera, su brazo mecánico zumbando. Allí estaba, mi viejo baúl de cedro, tambaleándose al borde del gran contenedor verde. Mis manos temblaban mientras metía la mano, sacando paquetes de tela vieja, olores a humedad y, finalmente, arrugado pero reconocible, el encaje blanco y el satén de mi vestido de novia. Mientras apretaba el vestido, una pequeña esquina rígida atrapó mis dedos. Un bolsillo oculto. Mi madre me había enseñado ese truco para guardar cosas preciosas. Con dedos temblorosos, rasgué la costura diminuta, casi invisible. Y allí, guardados en lo más profundo, intactos por el tiempo o el descarte imprudente de Sofía, estaban los documentos originales de la escritura. No cualquier papel. Estos eran los únicos títulos existentes de la porción de tierra familiar virgen que había pertenecido a mi bisabuela. Un terreno olvidado, salvaje e inalterado durante décadas, nunca registrado digitalmente. Lo que Sofía llamaba trastos viejos era, de hecho, una mina de oro legal. Una sacudida impactante me dijo que todo estaba a punto de cambiar. Esto no era solo recuperar un vestido. Se trataba de recuperar un futuro, un legado olvidado. Pero, ¿cuántos de nosotros, cuando nos enfrentamos a una crueldad tan casual de aquellos a quienes más amamos, realmente encontramos la fuerza para reclamar no solo una cosa física, sino a nosotros mismos, pedazo a pedazo agonizante? Los papeles rotos, que olían débilmente a cedro y a tiempo olvidado, de repente pesaban más que el oro. Me quedé en la acera, el vestido de novia arrugado aún apretado en una mano, los títulos doblados firmemente en la otra. El rugido del camión de la basura se desvaneció, reemplazado por el latido de mi propio corazón. Lo que Sofía afirma que se había tirado como trastos viejos no era solo mi pasado. Era un secreto latente y poderoso. La verdad me golpeó como un impacto físico. La tierra de la que hablaba mi bisabuela, desestimada como un cuento familiar, era real. Y era mía. Volví a entrar en la casa de Sofía, un fantasma que reingresaba a un espacio familiar, pero ahora ajeno. El aire adentro se sentía sofocante, pesado con la verdad tácita de lo que acababa de suceder. Sofía seguía en la encimera de la cocina, revisando su teléfono, completamente ajena. «Mamá, ¿saliste a caminar?», preguntó sin levantar la vista. «¿Encontraste algo de paz?». Sus palabras fueron como una cruel broma, haciendo más profunda la herida. Simplemente asentí, mi voz un susurro seco. No podía decírselo, todavía no. El conocimiento de esos títulos, ese tesoro oculto de poder, era demasiado frágil, demasiado potente para compartirlo. Era mío, y solo mío. Durante el resto del día, me moví por la casa aturdida, con los títulos escondidos bajo el colchón de mi habitación de invitados. Cada crujido del suelo, cada palabra casual de Sofía o Ricardo, se sentía como una amenaza. Mis tareas habituales y silenciosas. Preparar la cena, leerle un cuento a Valentina. La realicé con un extraño desapego. Mi mente zumbaba con posibilidades. Miré a Sofía, luego a Ricardo, riendo a carcajadas por algo en la televisión. Y una fría claridad se apoderó de mí. Me veían como nada más que un mueble más, silencioso y conveniente. Una sombra que barrer cuando resultaba incómoda. Esta tierra olvidada, era mi oportunidad de ser vista de nuevo, de ser más que un recuerdo descartado. Esa noche, el sueño fue una batalla. Mi mente revivió la escena en la acera. Luego se desplazó a recuerdos desvanecidos de mi bisabuela. Sus dedos nudosos trazando mapas en el aire, hablando de la parcela virgen. Arturo siempre se había reído,
llamándola su tierra de cuentos de hadas. Ahora no era un cuento de hadas, era una moneda de cambio. La idea era una mezcla extraña e inquietante de dolor por lo que se había perdido y un fuego naciente de determinación por lo que podría recuperarse. Sabía, con absoluta certeza, que tenía que verificar esto. Y tenía que hacerlo sin que Sofía o Ricardo lo supieran jamás. A la mañana siguiente, fingí un dolor de cabeza repentino. «Oh, mamá, ¿otra vez?», suspiró Sofía, apenas levantando la vista de su café. «Solo tómate un Tylenol. Ricardo y yo vamos a salir de todos modos. Volveremos tarde. Una ventana perfecta». Tan pronto como su coche salió del garaje, recuperé los títulos. Los envolví cuidadosamente en un pañuelo de seda y salí por la puerta. La ciudad más cercana con una oficina de registro de la propiedad de buena reputación estaba a 1 hora en autobús. El viaje se sintió monumental. Cada milla un paso más lejos de los confines sofocantes de la casa de Sofía. La oficina del abogado era anticuada, reconfortante en su tranquila formalidad. El señor Vargas, un hombre de rostro amable con gafas posadas en la nariz, escuchó pacientemente mientras explicaba, mi voz temblando ligeramente, la historia del baúl, el vestido, los títulos ocultos. Desdobló los papeles, su ceño frunciéndose mientras examinaba el pergamino envejecido y la elaborada caligrafía. El silencio se prolongó, espeso de anticipación. Mis manos estaban sudorosas. Era ahí eso, el momento en que todo confirmaría mi esperanza o la destrozaría por completo. Levantó la vista, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «Señora Beltrán», comenzó, su voz suave. «Estos son absolutamente auténticos, impecables, y son anteriores a la mayoría de los registros digitales. Esta parcela es bastante grande. ¿Y sin desarrollar?». Hizo una pausa, ajustándose las gafas. Basándose en los valores de mercado actuales para tierras en esa región, particularmente parcelas sin desarrollar, esto no es solo un pedazo de propiedad, señora Beltrán. Esto es una fortuna considerable, que cambia vidas, de hecho. ¿Por qué nunca se registró digitalmente? Solo pude negar con la cabeza, la garganta apretada. «Secreto familiar», susurré, las palabras con sabor a victoria. Una profunda realización me invadió. Todos esos años, todos esos sacrificios, sintiéndome ignorada, infravalorada. El sufrimiento silencioso. No fue en vano. Tenía una verdad, un poder, que mi hija y mi yerno, en su descuido, habían literalmente tirado. La ironía tenía un sabor amargo y a la vez satisfactorio en la boca. «¿Qué hago ahora?», pregunté, mi voz adquiriendo una nueva y firme cualidad. El señor Vargas se inclinó hacia adelante, sus ojos serios. «Eso, señora Beltrán, depende enteramente de usted. Pero ya no es solo Elena, la costurera jubilada. Usted es la dueña de un pedazo de historia muy valioso. Y de propiedad». El viaje de regreso en autobús se sintió diferente. El paisaje que pasaba, antes un borrón de campos monótonos, ahora parecía vibrante, lleno de posibilidades. Los títulos, guardados de forma segura en mi bolso, se sentían como un corazón que late, latiendo con nueva vida. Ya no era solo la anciana que vivía en la habitación de invitados. Era Elena, una mujer con un secreto, una mina de oro y un plan en ciernes. Sofía y Ricardo todavía me veían como la misma carga silenciosa, pero estaban a punto de aprender que algunas cosas, una vez descartadas, tienen un poder mucho mayor del que jamás podrían comprender. Pero cuando el poder cambia tan drásticamente, ¿cómo se decide el verdadero costo de la justicia? Especialmente cuando la familia está involucrada. El peso de los títulos en mis manos ya no era una carga, sino el plano de un futuro que nunca podrían sospechar. De vuelta dentro de la prístina y silenciosa casa de Sofía, el aire todavía zumbaba con la vibración fantasmal del camión de la basura. Mi vestido de novia,
rescatado y cuidadosamente doblado. Yacía escondido. Ya no solo una reliquia, sino un símbolo de un pasado casi perdido y un secreto renacido. El conocimiento de esa tierra virgen, confirmado por el señor Vargas, palpitaba con un poder silencioso bajo mi piel. Creían haber descartado mi aquella historia. En cambio, habían desenterrado mi destino. Empecé a moverme con un propósito nuevo y sutil. Mis ojos, antes cabizbajos, ahora observaban a Sofía y Ricardo, con una precisión aguda, casi quirúrgica. Vi su mundo cuidadosamente construido, basado en apariencias y conveniencia. Sofía pasaba horas en su tableta, navegando por vacaciones de lujo de las que se quejaba de no poder pagar, mientras Ricardo se inquietaba por las fluctuaciones de las acciones. Sus conversaciones giraban en torno a la adquisición. El coche nuevo, la cocina mejorada, el bolso de diseñador imprescindible. Hablaban de libertad financiera, pero sus vidas se sentían atadas por una cadena invisible de consumismo. Mi propia libertad, me di cuenta, estaba floreciendo silenciosamente en las hectáreas salvajes e inexploradas que ellos habían desechado sin saberlo. La tierra misma se convirtió en un ejercicio de construcción de un mundo en mi mente. Me imaginaba a mi bisabuela, una mujer severa pero visionaria, caminando por esas hectáreas indómitas, viendo potencial donde otros solo veían naturaleza salvaje. Era remota, intacta por el desarrollo moderno, una vasta extensión de árboles olvidados y tierra silenciosa. Su propio anonimato era su mayor fortaleza, un activo perfectamente oculto. La idea de ella, extendiéndose bajo el cielo abierto, contrastaba marcadamente con la habitación de invitados cada vez más pequeña que yo habitaba, con sus paredes cerrándose con cada objeto mío descartado. Ellos anhelaban espacio en sus vidas modernas y estériles. Sin embargo, habían tirado una vasta extensión sin ataduras. La ironía era profunda. Mis encuentros con el señor Vargas se convirtieron en mis aventuras clandestinas. Inventaba recados, citas médicas, que Sofía apenas registraba, demasiado absorta en su propia agenda. El señor Vargas, con sus ojos amables y su mente legal, precisa, se volvió mi confidente, la única persona que entendía el giro drástico que ocurría bajo la plácida superficie de mi vida. Necesitamos manejar esto con discreción, señora Beltrán, me aconsejó, con voz apenas audible. Dada la dinámica familiar que describe, una revelación repentina podría causar complicaciones significativas. Estuve de acuerdo. El elemento sorpresa, decidí, sería mi mayor arma. Discutimos opciones para la tierra. Venderla, por supuesto, era el camino más directo a la liquidez. Pero, ¿qué después? La idea de simplemente tener dinero, una fortuna, ya no me bastaba. Era más que venganza. Era reivindicación. Se trataba de definir mi propio valor, en mis propios términos. Hablamos de inversiones, fundaciones y fideicomisos. Él presentó complejos diagramas legales, pero mi mente estaba más clara que en años. Comprendí cada palabra, cada implicación. Ya no era una mujer callada y deferente. Era una estratega. Una tarde, Sofía irrumpió en mi habitación, teléfono en mano. «Mamá, ¿alguna vez piensas qué harás con tu testamento?», preguntó con una forzada casualidad en su tono. Quiero decir, es bueno estar preparada, ¿verdad? Para que todo esté organizado. Rió nerviosamente. Sus ojos se desviaron hacia el álbum de fotos viejo y maltratado de mi mesita de noche. El único objeto sentimental del que no había logrado deshacerse. Un nudo frío y duro se formó en mi estómago. No solo estaban descartando mi presente, ya estaban planeando mi futuro, mi herencia. «Oh, estoy segura de que me ocuparé de eso, querida», respondí, mi voz tranquila, casi dulce. «Todavía hay mucho tiempo». La mentira se sintió tanto liberadora como escalofriante. Las conversaciones con el señor Vargas se hicieron más profundas. Redactamos un nuevo testamento, meticulosamente, cláusula por cláusula. La satisfacción silenciosa de tomar estas decisiones
de forma independiente, para mí, era embriagadora. La mayor parte de mi riqueza recién adquirida no iría a Sofía o Ricardo. En cambio, una porción significativa establecería una fundación, el Proyecto Elena, dedicada a apoyar a mujeres mayores que habían perdido sus voces, su dignidad, sus hogares. Esto se sintió como verdadera justicia, transformando mi dolor en propósito. Un acto de desafío silencioso que resonaría mucho más allá de su mundo estrecho y materialista. Se tomó la decisión de vender la tierra. El señor Vargas inició el proceso discreto, navegando el complejo mundo de la venta de propiedades sin desarrollar. Cada llamada telefónica, cada correo electrónico, era un hilo en la intrincada red que estaba tejiendo. Ya no me limitaba a observar. Estaba orquestando. Sofía y Ricardo permanecían dichosamente ignorantes, envueltos en su burbuja egoísta, quejándose de los costos crecientes y la necesidad de más espacio. Ni una sola vez sospecharon que los trastos viejos que habían desechado estaban a punto de proporcionarme espacio suficiente para construir una vida completamente nueva, mucho más allá de su alcance. La transformación estaba ocurriendo, no con grandes pronunciamientos, sino en el latido silencioso y resuelto de mi propio corazón. Pero, ¿cuántos de nosotros, ante una oportunidad tan impactante de darle la vuelta a la tortilla, elegiríamos construir algo hermoso de las cenizas, en lugar de simplemente buscar quemar lo que queda? El suave zumbido de la casa, antes una fuente de sofocante quietud, ahora se sentía como el bajo vibrar de una máquina finamente ajustada, funcionando precisamente bajo mi mando oculto. Los días se fundían en semanas, cada uno un hilo tejido más apretado en el tapiz de mi plan secreto. Mi rutina matutina permanecía inalterada. Un cortés asentimiento a Sofía y Ricardo, un desayuno compartido donde su parloteo sobre facturas y muebles de diseñador me envolvía, inaudible, pero por dentro ya no era Elena, la costurera silenciosa. Era la arquitecta, poniendo meticulosamente ladrillo tras ladrillo, invisible de mi futuro. Mi teléfono, un sencillo móvil de tapa que tenía desde hacía años, se convirtió en mi salvavidas. El señor Vargas llamaba, siempre a horas precisas cuando sabía que Sofía y Ricardo estarían fuera o consumidos por sus interminables vidas digitales. Su voz, tranquila y profesional, me daba actualizaciones sobre la venta de la tierra. «Tenemos una parte interesada, señora Beltrán», decía, las palabras como una campanita suave. «Se te están moviendo rápidamente». Cada actualización era una pequeña ráfaga interna de adrenalina, una sacudida de poder recorriendo mis venas. Pasaba horas en mi habitación, no cosiendo ni leyendo, sino navegando en mi vieja y lenta laptop. Pueblos costeros, comunidades tranquilas con vistas al océano, una casita pequeña y acogedora con un porche, un jardín, quizás una habitación extra para un verdadero estudio de costura. No solo un rincón en una habitación de invitados estéril. Imaginaba el aire salado, el sonido de las olas, el horizonte ilimitado. Era la antítesis del mundo confinado y meticulosamente curado de Sofía, y la visión alimentaba mi determinación. Una tarde, Ricardo irrumpió en la cocina, con el rostro enrojecido. «¡Otra subida de la tasa!», gruñó golpeando su tableta contra la encimera. «Esta economía nos está matando, Sofía. Necesitamos más espacio, pero ¿cómo se supone que vamos a poder pagar algo cuando los tipos de interés están por las nubes?» Sofía, ya exasperada, levantó las manos. «Lo sé, Ricardo. Y mamá sigue aquí. Es estrecho». Sus ojos se posaron en mí. Un destello momentáneo de algo parecido al resentimiento. Continué removiendo mi té, con expresión neutra. Hablaban de espacio, como si fuera algo físico que les faltaba, sin darse cuenta de las vastas hectáreas vacías que poseía en secreto. La misma tierra que habían desestimado. La ironía era un sabor amargo y a la vez satisfactorio en mi lengua. Esa noche vi el baúl de cedro descartado.
vacío en el garaje. Ricardo había encontrado un nuevo contenedor de plástico para sus herramientas. Había dejado el baúl abierto, revelando su interior tosco y sin terminar. Pasé la mano por la madera envejecida. Había estado conmigo a través de tanto, y ahora estaba vacío. Una cáscara. Pero el tesoro que una vez contuvo, ahora forjaba un nuevo camino. Me hizo darme cuenta de que algunos finales no son solo finales. Son comienzos profundos y necesarios. El dolor de su descarte todavía estaba allí. Un dolor sordo, pero ahora estaba salpicado de un vigorizante sentido de propósito. Las semanas se extendieron, llenas de nerviosa anticipación. El señor Vargas organizó el papeleo final. Fue un día que nunca olvidaría. Me vestí con cuidado, no con mis habituales grises discretos, sino con un elegante vestido azul marino que no usaba desde hacía años. Sofía y Ricardo estaban ajenos, absortos en sus cafés matutinos. «Mamá, ¿vas a algún lugar especial?», preguntó Sofía con una vaga curiosidad en su voz. «Solo recados, querida», respondí, con una pequeña y genuina sonrisa asomando a mis labios. La verdad era que iba a firmar mi nuevo destino para hacerlo realidad. La oficina del abogado se sintió como un santuario. El señor Vargas presentó los documentos finales, una gruesa pila de papeles que detallaban la venta. Mis manos, antes temblorosas cuando encontré las escrituras por primera vez, estaban firmes mientras firmaba. La tinta fluyó, sellando el trato. La tierra, una vez un legado olvidado, era ahora una fortuna considerable, en una cuenta que era única y definitivamente mía. El peso en mi pecho se levantó, reemplazado por una ligereza liberadora. No se trataba solo del dinero. Se trataba del acto profundo de reclamar algo que me habían quitado. Algo que ni siquiera sabía que poseía. Pero una fortuna en mano era solo el primer paso. La verdadera prueba residía en cómo la usaría. Cómo esculpiría mi vida recuperada. Y cómo, finalmente e irrevocablemente, me liberaría de la larga y fría sombra que me habían proyectado. Y cuando llegue el momento de salir de esa sombra, cómo se rompen verdaderamente los lazos con las mismas personas que crearon la oscuridad, sin perder una parte de uno mismo en el proceso. El sabor de la libertad recién acuñada, comprada con tierra olvidada, zumbaba bajo mi piel. Al regresar a la casa impecable de Sofía después de firmar los papeles finales de la venta del terreno, el contraste era casi insoportable. Su mundo de tonos apagados y decoración cuidadosamente colocada, antes sofocante, ahora se sentía como un escenario que estaba a punto de abandonar. Me moví por el vestíbulo, pasando junto a Sofía, que ya estaba absorta en su teléfono, completamente ajena. Mi secreto, la fortuna silenciosa que ahora reposaba en mi cuenta bancaria, se sentía como una capa invisible, haciéndome invisible e intocable. El primer paso fue el testamento. El señor Vargas ya había preparado los borradores iniciales, basándose en nuestras discusiones anteriores. Mis visitas a su oficina se hicieron más frecuentes, siempre disfrazadas de recados triviales o citas para almorzar inexistentes. Cada cláusula que discutíamos, cada porcentaje asignado, se sentía como un trazo deliberado de mi pincel sobre un nuevo lienzo. Estaba construyendo no solo un futuro financiero, sino un legado que honraría lo que me habían quitado. La idea de el Proyecto Elena, una fundación para ayudar a mujeres mayores a recuperar sus voces y su dignidad, me llenaba de una satisfacción tranquila y feroz. Esto no era solo venganza, era redención. Sofía y Ricardo, mientras tanto, continuaban su predecible danza de ansiedades financieras. «Los impuestos de la propiedad son una locura, Sofía», exclamaba Ricardo durante la cena, golpeando el tenedor contra la mesa. «Y la matrícula de la escuela privada de Valentina acaba de subir de nuevo. Estamos tan apurados». Sofía asentía, su mirada desviándose hacia mí. «Es mucho, ¿verdad, mamá?», ofrecía, un comentario apenas velado sobre mi continua presencia. Yo simplemente asentía,
ofreciendo un murmullo de simpatía. Mi mente a kilómetros de distancia, imaginando pueblos costeros bañados por el sol, la deliciosa ironía de sus quejas, mientras yo me sentaba sobre una fortuna que ellos habían descartado. Era casi demasiado para soportar. Mi búsqueda de un nuevo hogar se convirtió en mi pasatiempo más preciado. En lugar de hojear revistas, pasaba horas en línea, mi vieja laptop zumbando suavemente en la quietud de mi habitación de invitados. Ignoré las casas elegantes y modernas como la de Sofía. Imaginaba algo diferente. Una pequeña y acogedora casita junto al mar, con un porche que rodeaba la casa y un jardín exuberante donde pudiera cultivar rosas. Un verdadero estudio de costura, lleno de luz natural, donde pudiera escuchar el grito lejano de las gaviotas. Era una visión de paz, de autosuficiencia, de una vida verdaderamente vivida a mi manera. Una tarde la encontré. Un encantador bungalow, curtido por el aire salado, con una vibrante puerta azul y un pequeño trozo de jardín silvestre al frente. Era exactamente lo que había imaginado. Un lugar que se sentía como una bocanada de aire fresco después de años de aguantar la respiración. Organicé una visita privada a través del señor Vargas, asegurándome de que Sofía y Ricardo no se enteraran. Caminando por sus habitaciones vacías, ya podía sentir la calidez, la promesa silenciosa de una vida libre de juicios o sutiles desprecios. El sonido del océano, un constante y rítmico susurro, se sentía como un arrullo, después de años de ruido urbano. La compra fue rápida, discreta. El dinero, los trastos viejos que Sofía había tirado, fluyó sin problemas de mi cuenta. Firmar la escritura de mi propia casa, un lugar de mi elección, fue un momento de profundo triunfo. No hubo grandes declaraciones, ni confrontaciones dramáticas. Solo el silencioso rasgueo de una pluma, asegurando mi escape, solidificando mi futuro. Ya no era la invitada, la carga, el fantasma en el vestíbulo. Era Elena, la dueña, la arquitecta de mi propio destino. Las llaves en mi mano se sentían más pesadas que cualquier oro, pero más ligeras que cualquier carga que hubiera llevado jamás. El Nuevo Testamento también fue finalizado. Un marcado contraste con las anteriores y presuntuosas preguntas de Sofía. El proyecto Elena estaba tomando forma oficialmente, listo para ofrecer consuelo y apoyo a mujeres como yo antes. La idea de que Sofía descubriera la verdad, no solo sobre la tierra, sino sobre la herencia que había anticipado con tanta avidez, me recorrió un escalofrío por la espalda. Era un puente que sabía que eventualmente se cruzaría. Un ajuste de cuentas que esperaba. Pero, ¿cómo se prepara uno para el momento en que los ajenos finalmente se dan cuenta y las sombras de los desprecios pasados son brutalmente iluminadas por la luz impactante de una verdad que se negaron a ver? Las llaves de mi nuevo hogar, anidadas en mi bolsillo, se sentían como un interruptor de detonación silencioso, contando los segundos hasta la inevitable explosión. Después de finalizar la compra del bungalow junto al mar y solidificar mi Nuevo Testamento, cada momento que pasaba bajo el techo de Sofía y Ricardo se sentía como tiempo prestado. La casa, que una vez fue un supuesto santuario, ahora palpitaba con su inconsciencia, un marcado contraste con la conciencia vibrante que zumbaba dentro de mí. Me movía por sus días con un nuevo y sutil desapego, observándolos como a través de un cristal. Empecé poco a poco. Dejé de ofrecerme a cocinar la cena todas las noches. «Oh, mamá, ¿no vas a hacer tu famosa cazuela esta noche?», preguntaba Sofía con voz teñida de leve molestia. A Ricardo le encanta. Yo simplemente sonreía. Una sonrisa serena, casi traviesa, que probablemente pasó desapercibida. «Estoy un poco cansada esta noche, querida», decía. «¿Quizás algo sencillo?». Ricardo generalmente solo gruñía, ya absorto en su teléfono. Parecían registrar mi ayuda reducida como un inconveniente menor, no como un cambio en las placas tectónicas bajo sus pies.
Mi negativa silenciosa fue un pequeño acto de rebeldía. Una prueba de las aguas. Mi verdadero enfoque estaba en el mar. Mi teléfono, antes una simple herramienta de comunicación, ahora se convirtió en una ventana a mi futuro. El señor Vargas envió fotos del bungalow, confirmando los últimos detalles. Pasaba horas contemplando las imágenes, la vibrante puerta azul, el jardín descuidado que ansiaba cuidar, la pequeña sala de costura bañada por el sol, que finalmente sería mía. Esto no era solo una casa, era una promesa, un lienzo, esperando las pinceladas de mi vida recuperada. El deseo de simplemente estar allí, de respirar ese aire salado, se intensificaba con cada día que pasaba. Una tarde, estalló una acalorada discusión entre Sofía y Ricardo. ¿Viste las noticias sobre ese terreno sin urbanizar cerca de la antigua propiedad de los Montero?, exigió Ricardo, señalando su tableta. Los precios están por las nubes. Si tan solo hubiéramos invertido en algo así hace años, Sofía, podríamos estar salvados de por vida. Mi corazón dio un vuelco. La propiedad de los Montero era adyacente al terreno que acababa de vender. Mantuve mi rostro impasible, revolviendo mi té. Sofía suspiró. Siempre es si tan solo, Ricardo. Apenas nos mantenemos como estamos. Quizás mamá podría ayudar con la matrícula de Valentina el próximo semestre. Sus ojos se clavaron en mí. Un brillo calculado en ellos. La audacia, incluso después de que en secreto le había dado a su familia lo suficiente como para estar salvados de por vida. Fue una píldora amarga. Pero el juego, me di cuenta, ya estaba en marcha. Llegó el día. Lo había planeado meticulosamente. Sofía y Ricardo se marchaban temprano para una escapada de fin de semana. Un retiro de bienestar que Sofía había reservado meses atrás. Valentina se quedaba con una fiel amiga. Era la oportunidad perfecta. Mis pocas cajas restantes, llenas solo con los artículos más irreemplazables, los viejos álbumes de fotos de Arturo, el vestido de novia rescatado y un pequeño y preciado pájaro de porcelana, ya estaban empacadas. Había arreglado que una pequeña furgoneta de mudanzas me esperara discretamente, justo después de que se fueran. Mientras Ricardo cargaba sus maletas en su elegante y caro SUV, Sofía me abrazó. Un abrazo rápido, casi superficial. «Ahora, mamá, no te preocupes por nada», dijo, su sonrisa forzada. «La nevera está llena. Solo relájate. Volveremos el domingo por la noche». Ella no notó el pequeño y robusto bolso de viaje que sostenía, que contenía mi nuevo teléfono, nuevas tarjetas de crédito y las escrituras de mi nuevo hogar. No notó el brillo profundo y resuelto en mis ojos. «Que lo pasen muy bien, queridos», respondí, mi voz tranquila, casi tierna. Era un sentimiento genuino. Su partida, para mí, era un comienzo, no un final. Mientras su coche salía del garaje, lo vi irse, una extraña mezcla de tristeza y euforia arremolinándose dentro de mí. Tristeza por la familia que había esperado, la que nunca se materializó. Euforia por la libertad que estaba a punto de abrazar. En el momento en que su coche desapareció por la esquina, un silencio se instaló, diferente al sofocante. Este era un silencio lleno de posibilidades. La furgoneta de mudanzas llegó 10 minutos después. Los dos hombres trabajaron rápido, eficientemente. Mis pocas cajas fueron cargadas. Eché una última y prolongada mirada a la casa, un lugar que se había convertido tanto en una jaula como, irónicamente, en el catalizador de mi liberación. El vestíbulo, donde me había parado. Un fantasma, viendo mi historia descartada. Ahora se sentía como un umbral. Cerré la puerta detrás de mí, el clic de la cerradura resonando como el clic definitivo de un nuevo capítulo. Mientras la pequeña furgoneta se alejaba, miré hacia atrás. La casa parecía impecable, perfecta, intocada. Ellos no lo sabrían. Todavía no. La verdad, como una mecha de combustión lenta, todavía estaba a kilómetros de distancia, esperando el momento perfecto para encender su mundo cuidadosamente construido.
Sabía, con absoluta certeza, que cuando esa llama finalmente los alcanzara, abrasaría todo lo que creían saber sobre mí y sobre su propia herencia. Pero cuando finalmente te liberas de las sombras de la traición, ¿cómo decides cuándo y cómo desvelar la verdad impactante, sabiendo que destrozará las mismas vidas que una vez construiste incansablemente? En el momento en que la puerta azul del bungalow se abrió, una ola de aire fresco y salado me invadió. Un bautismo de libertad. Mis pocas cajas, cuidadosamente empacadas, ya estaban dentro. Los operarios de la mudanza se fueron, y el silencio que se instaló a mi alrededor no era el vacío sofocante de la casa de Sofía, sino una paz profunda y trascendente, solo puntuado por el murmullo distante del océano. Mi mano, aún sosteniendo las nuevas llaves, tembló ligeramente. Esto era mi propio espacio, mi propio horizonte. Vagabundeé por las pequeñas habitaciones, cada una llena del leve aroma a sal y a posibilidad. Los gastados suelos de madera se sentían reales bajo mis pies. La luz del sol, pura y sin filtrar, se colaba por las ventanas que daban a la belleza indómita de la costa. Encontré el pequeño trozo de jardín que había visto en las fotos, ya imaginando rosales y hierbas aromáticas echando raíces. Esto no era solo una casa, era un santuario, un rugido silencioso y desafiante contra el desprecio que había soportado. Los primeros días fueron un borrón de desembalar y de descubrimientos silenciosos. Desempaqué cuidadosamente los álbumes de fotos de Arturo, colocándolos en una pequeña mesa junto a la ventana. El vestido de novia, rescatado al borde del abismo, encontró su lugar en un baúl de cedro. No desechado, sino venerado. Mi máquina de coser, una vez relegada a un rincón polvoriento en la habitación de invitados de Sofía, ahora se alzaba orgullosa en una habitación bañada por el sol, con vistas al océano, esperando que la tela danzara bajo su aguja. Cada acto de acomodarme se sentía como un recosido deliberado de mi propia alma. Mientras tanto, de vuelta en su mundo meticulosamente diseñado, Sofía y Ricardo probablemente estaban disfrutando de su retiro de bienestar, dichosamente ajenos al cambio sísmico que había ocurrido. Imaginé a Sofía quejándose del número de hilos de las sábanas del resort, a Ricardo analizando las noticias financieras sobre una comida perfectamente emplatada y con calorías contadas. La idea me arrancó una leve e inoportuna sonrisa. Su pequeño mundo ensimismado seguía girando sobre su eje, completamente ajenos a que una estrella principal acababa de salir de su órbita. Unos días después, mi nuevo teléfono vibró. Era Sofía. La dejé sonar un momento, saboreando la elección. Luego respondí. «Mamá, ¿dónde estás? Acabamos de volver. La casa se siente tan... tranquila. ¿No estás aquí?» Su voz contenía una mezcla de leve irritación y un tenue destello de preocupación. «Oh, Sofía», respondí, mi voz tranquila, la brisa marina susurrando por mi ventana. Solo necesitaba un pequeño cambio de aires. Me pondré en contacto. Escuché un jadeo agudo del otro lado. Luego la voz ahogada de Ricardo al fondo. «¿Qué pasa? ¿Está siendo difícil?» Colgué antes de que pudiera responder. Un clic silencioso, casi imperceptible. La línea se cortó. Esa fue la primera onda. Luego vino la siguiente. Pasó una semana. Ninguna llamada mía. Sofía envió un mensaje de texto. «Mamá, ¿estás bien? Esto no es propio de ti. Estamos preocupados. ¿Estás con la tía Carmen?» Ricardo incluso envió un correo electrónico brusco. «Elena, ¿dónde estás? Necesitamos saberlo por motivos legales». Motivos legales. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y transaccionales. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por la ausencia de su ama de llaves silenciosa, su red de seguridad conveniente. Estaban preocupados por el cambio en su cómodo equilibrio. Pasé mis días con el señor Vargas trazando el rumbo para el proyecto Elena.
Nos reunimos en una pequeña y discreta oficina en el pueblo costero cercano. La misión de la fundación se cristalizó: proporcionar no solo ayuda financiera, sino también asesoramiento legal y refugios seguros para mujeres mayores que enfrentan un abandono o explotación similar. El nombre, el Proyecto Elena, se sentía poderoso. Un tributo a la silenciosa resiliencia que tantas mujeres, incluida yo misma, tuvieron que encontrar. Este era el verdadero propósito de mi vida ahora. Un legado de empoderamiento tejido con los hilos de mi propio dolor. De vuelta en su ciudad, la inquietud de Sofía y Ricardo comenzó a convertirse en una frustración genuina. Valentina empezó al hacer preguntas. ¿Dónde está la abuela? ¿Por qué ella no hace mis galletas favoritas? Las explicaciones de Sofía se volvían cada vez más débiles. Ricardo, siempre práctico, decidió revisar mis finanzas, asumiendo que todavía tenía acceso, que aún controlaba mis hilos financieros. Inició sesión en el antiguo portal de banca en línea, el que había usado con moderación durante años. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba la pantalla. La cuenta estaba vacía. No solo baja, sino completamente agotada. Llamó a Sofía, su voz tensa con un pánico extraño y naciente. «Sofía, su cuenta se ha ido. Todo. Los modestos ahorros que tenía, los pequeños depósitos de pensión. Nada». Sofía arrebató el teléfono. «¿Qué quieres decir con ¿se ha ido?» «Mamá, ¿qué has hecho?» La crueldad casual fue reemplazada por un filo agudo y desesperado. Mi partida silenciosa ya no era solo un cambio de aires. Se estaba convirtiendo en un vacío crudo e impactante en sus vidas cuidadosamente planificadas. El silencio de mi parte fue mi respuesta. Observé las olas del océano rompiendo contra la orilla. Cada cresta y un susurro del poder que finalmente había recuperado. Habían tirado tela, considerándola trastos viejos. Pero yo había recuperado el silencio. Y con él, todo mi mundo. La marea realmente había cambiado. Pero cuando el silencio se rompe y todo el peso de una verdad cuidadosamente oculta finalmente se desploma, ¿cómo se mantiene uno firme ante la tormenta? Especialmente cuando las mismas personas que la crearon están atrapadas en su corriente implacable. La ilusión cuidadosamente construida de sus vidas comenzó a resquebrajarse en el momento en que se dieron cuenta de que mi silencio no era ausencia, sino escape. Las primeras llamadas de Sofía fueron suaves, una irritación casual burbujeando justo debajo de la superficie. «Mamá, ¿dónde estás? ¿La casa está tan tranquila sin ti?» Valentina sigue preguntando. Mi teléfono, sobre la pequeña mesa gastada de mi nuevo porche, volvió a vibrar. Observé cómo las olas rompían. Cada cresta un susurro de la libertad que ahora saboreaba. Dejé que su buzón de voz sonara, escuchando el leve matiz de pánico en su voz. «Mamá, esto no es divertido. Llámanos». Luego Ricardo, siempre el hombre de la casa, envió un mensaje de texto brusco. «Elena, tu cuenta bancaria parece estar vacía. ¿Qué está pasando? Necesitamos saber dónde estás por tu seguridad». Claramente se refería a su tranquilidad financiera. La pura audacia, después de todos estos años, después del baúl, me provocó una risita amarga y satisfactoria en el pecho. Mis modestos ahorros, los pequeños depósitos de pensión que siempre habían dado por sentados, ahora estaban cuidadosamente guardados en una nueva cuenta, bajo un nuevo nombre. Intocables. Ya no era un libro de contabilidad transparente para su inspección. Los días se convirtieron en un borrón frenético y caótico para ellos. Lo imaginé. Sofía, con el cabello despeinado, paseando por su impecable sala de estar. Su ropa de diseñador de repente le parecía demasiado ajustada. Ricardo, con el teléfono pegado a la oreja, el rostro pálido, revisando sus contactos. Un horror incipiente en sus ojos. Su hogar perfecto. Antes un símbolo de su control. Ahora se sentía como una jaula, amplificando su creciente pánico. Sabía que las preguntas inocentes de Valentina serían como puñales. ¿Dónde está la abuela?
¿Por qué ya no hace mis galletas favoritas? Cada llamada sin respuesta, cada mensaje de texto ignorado, era una incisión pequeña y precisa, despegando las capas de su privilegio. El teléfono sonó de nuevo, a última hora de la tarde. Era Ricardo, con la voz tensa, un crudo matiz de desesperación que nunca antes había oído. «Elena, esto es serio. La tierra, la antigua tierra familiar. Estábamos investigando, solo por curiosidad, y descubrimos que acaba de venderse. Por una fortuna. Sabemos que era nuestra. ¿Cómo pudo pasar esto?» Sonaba sin aliento, incrédulo. La fachada perfecta y pulida se había derrumbado. Una respiración lenta y deliberada. Cerré los ojos, imaginando las hectáreas salvajes e intactas, ahora transformadas en mi liberación. Esto era el momento de la verdad, el clímax de mi silenciosa rebelión. Mi voz, cuando salió, era firme, tranquila, llevando el peso de décadas de dolores no expresados. «¿Cómo pasó, Ricardo?», repetí con un tono suave, casi compasivo en mi voz. «Pasó porque tiraste mi vestido de novia. El baúl, ¿recuerdas?». Un silencio aturdido al otro lado. Casi podía oír cómo la sangre se le iba del rostro. Entonces la voz de Sofía, aguda y chillona, arrebató el teléfono. «¿El vestido? Mamá, ¿de qué hablas? Esa cosa vieja era solo chatarra. Estábamos haciendo espacio. Nos estorbabas». Sus palabras estaban teñidas de una ira frenética y desesperada, tratando de empujarme de nuevo a la pequeña e incómoda caja que habían creado para mí. «¿Chatarra?», respondí, mi voz adquiriendo un poder tranquilo y formidable. Esa chatarra, Sofía, contenía las escrituras originales de esa tierra. La tierra que nunca fue registrada digitalmente. La tierra que tu bisabuela, mi bisabuela, adquirió con tanto esmero. La tierra que siempre fue mía, esperando en silencio, guardada en el forro del vestido que desechaste como basura. El silencio que siguió fue ensordecedor. Imaginé sus ojos, desorbitados por la conmoción, las piezas finalmente encajando, formando una verdad monstruosa e innegable. La hermosa y valiosa herencia que habían desechado tan descuidadamente era ahora una fortuna en mis manos. Vieron el valor de la tierra, la oportunidad perdida, pero aún no podían ver el verdadero valor de la mujer que habían despreciado. Pero ni siquiera tienes testamento, mamá», tartamudeó Sofía, su voz quebrada, un intento desesperado por mantener el control. «Todo se suponía que iba a ser nuestro. Somos tu familia, tu única familia». «Oh, sí tengo testamento, querida», dije, una sonrisa tenue, casi imperceptible, asomando a mis labios. Uno muy bien actualizado, de hecho. El señor Vargas me ayudó con él. La mayor parte de mi patrimonio, la nueva fortuna de la que acaban de enterarse, irás a una fundación. El Proyecto Elena. Apoyará a mujeres mayores que, como yo, se han encontrado subestimadas, descartadas y necesitadas de un nuevo comienzo. «No, no puedes», rugió Ricardo, su voz espesa de rabia y quita incredulidad. «Esa es nuestra herencia. Ese es el futuro de Valentina. Necesitamos ese dinero». «¿Necesitarlo?», bufé suavemente, el sonido apenas un susurro, pero potente como un trueno. Necesitaban espacio, ¿recuerdan? Necesitaban despejar. Necesitaban hacer sitio. Y yo, Sofía, yo necesitaba mi dignidad, mi valía, mi voz. Tiraste trastos viejos, querida. Y yo... Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire, cargadas de finalidad. Yo recuperé el silencio. Y con él, todo mi futuro. Colgué. El clic del teléfono resonó, final y absoluto, marcando el fin de un capítulo largo y doloroso. Me quedé en mi porche, con el aire salado en el rostro, observando las olas. La tormenta dentro de mí había pasado. Todo lo que quedaba era el vasto y abierto horizonte. Y la paz tranquila y profunda, de saber que, a veces, el acto de amor más grande es el amor feroz y resuelto que finalmente reclamas para ti misma. Fue una justicia fría y dura, quizás. Pero, ¿cuántos de nosotros,
Cuando nos enfrentamos a una traición tan profunda, encontramos la fuerza no solo para alejarnos, sino para construir algo hermoso y duradero de los escombros, realmente recuperando no solo una vida, sino un legado entero. Comparte tus pensamientos a continuación. Tu voz importa más de lo que crees. Y si esta historia resonó contigo, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos de resiliencia y triunfos inesperados.